El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Sí, por favor. Así está bien, así está bien. Gracias. Hoy se nos habla de una mujer que no es del pueblo de Israel, una mujer griega, dice la palabra de Dios, que va a buscar a Jesús porque su hija está siendo atormentada por un espíritu impuro. Y entonces va a pedirle ayuda a Jesús. Hay enfermedades que son el resultado de un desorden en nuestra vida. Y hay enfermedades que tienen una raíz espiritual. Y por eso, sobre estas enfermedades que tienen una raíz espiritual, las medicinas no suelen tener efecto. Las medicinas no suelen hacer su efecto y en los estudios regularmente no sale nada. A la persona le duele la cabeza y le hacen estudios y no tiene nada en la cabeza, ¿verdad? Ni cerebro, y no tiene nada en la cabeza. Y suele suceder esto cuando se trata de una enfermedad provocada por un espíritu. Estos espíritus pueden atarnos a una enfermedad. Puede ser bulimia, anorexia, puede ser invalidez, puede ser cáncer, infinidad de cosas que pueden llegar a ser. Esto es porque a veces nosotros tenemos la culpa por abrirles la puerta. Y les abrimos la puerta a través de nuestra participación en cosas de ocultismo. A veces ocultismo mayor, a veces ocultismo menor. Menor estamos hablando de la adivinación, del juego de Charlie, de ver los horóscopos para ver que simplemente que una persona diga yo soy de este signo zodiacal, ya eso está aceptando toda esa filosofía que es contraria a las enseñanzas de nuestro buen Dios. Y entonces por eso es que entran en un conflicto con Dios y abren una puerta al enemigo de Dios. También otras puertas podemos nosotros abrir. Algunas de ellas las abrieron nuestros ancestros. Ellos dieron derechos que se fueron cediendo de generación en generación. También puede ser otra puerta como daños enviados por terceras personas, que puede ser dentro de la familia y puede ser fuera de la familia. Puede ser una maldición de la mamá que pasó a la hija, pasó a los nietos, pasó a los bisnietos. Cuando una mamá maldice a un hijo, quedan maldecidos todos, la maldición queda en la sangre. Todos los hijos quedan maldecidos y va corriéndose por generaciones esto. Y a veces las personas no abrieron la puerta, pero alguien de sus ancestros sí abrió la puerta y ahora tienen algunas perturbaciones que no salen en ninguna de las cosas así de los estudios que salen con los médicos. Muchas veces estos daños vienen por venganzas dentro de la misma familia, a veces simples envidias que surgen, corajes que suceden y entre ellos mismos a veces mandan a hacer cosas, mandan a hacer daños, se arrepienten, a veces van y hasta se confiesan,
pero no rompen el daño y el daño se queda. La mamá maldice a su hijo porque perdió el control, pero así te ha de ir, pero ni para la sal te va a alcanzar. Maldice al hijo. Luego va y se confiesa, se arrepiente, va y pide perdón a Dios, pero no rompe la maldición. Y la maldición se queda en la sangre. No solamente va a ser para ese hijo, también se va a reflejar en los nietos, pero no solamente en los de ese hijo. Esto va a correr a toda la sangre, va a caer sobre ella, va a caer sobre su esposo, va a caer sobre todo un daño de estos. Alguien, cualquier persona que mande a hacer un daño con alguien, por mínimo que sea, ese daño se queda también en la familia. Aunque ya no sea de la familia, los vecinos me dio coraje lo que hicieron los vecinos y mando a hacer un daño para que ellos se enfermen, para que les pase algo, para que vengan desgracias sobre ellos. No son de mi familia, son solo vecinos. Pero puesto que yo lo hice, yo abro una puerta y ese daño también me va a afectar a mí y afectaría a toda mi familia. Por eso hay muchas puertas, muchos derechos que el enemigo de Dios adquiere, a través de los cuales él puede ir atando a una persona a una enfermedad, atando a una persona a una debilidad. Por eso hay personas ahorita inmersas, por ejemplo, en la pornografía, y por más que quieren, no pueden dejar, no pueden abrir el internet sin tener que ir a esos lugares, pasar aunque sea poquito, pero siempre estar alimentando y fortaleciendo, alimentando y fortaleciendo. Y no pueden, a veces sí tienen verdaderamente deseo de dejar todo eso y no pueden, porque cada vez que cometemos ese pecado nos atamos a él. Por eso, mientras más lo cometemos, es más difícil dejarlo. Mientras más cometemos un pecado, es más difícil dejarlo. Claro que aquí lo ideal para poder dejar la pornografía, pues hay que poner medios humanos, pero sobre todo de liberación. Si como ya hay un espíritu de por medio allí, entonces ya se requiere de una liberación para poder salir de eso y de las enfermedades que esto estuviera provocando. Entonces, por eso tienen esos objetivos. A veces, por ejemplo, los daños son enviar simplemente un espíritu de angustia, de ansiedad. Y estos espíritus son capaces de adaptarse a las circunstancias de la persona, es decir, a las debilidades de la persona, para poder ejercer su acción y hacer daño. Tiene una muchacha que le gustó el muchacho y para que ya no se esté fijando en esa otra, en la novia que tiene, le manda un daño de angustia para que ella coma mucho, se ponga obesa y la deje. A veces son así de absurdas las cosas estas, pero así son. El problema es que a veces sí se rompe ese noviazgo, a veces no, pero el daño se queda. Y vienen problemas de obesidad, de angustia, de comer de manera compulsiva, etcétera. Y a veces son simplemente daños que se mandaron para destrucción de la familia, daños para destruir a la familia. Para que coman así de manera, o vivan de una manera desesperada y entonces ya harten a la otra persona que siempre está enferma. Es que hay daños con sentencia de muerte y daños que no tienen sentencia de muerte, no quieren que se muera. Hay algunos que su coraje, su odio es tan grande que lo que piden es: quiero que se arrastre, quiero que pierda todo, quiero que no le quede nada, quiero que llore, quiero que externando toda la rabia que traen. A veces la persona tiene la culpa, a veces no, son cosas de la persona que se enojó, pero el daño queda hecho y a veces no se rompe, las personas no reaccionan a pesar de todos los desastres que van viendo en su familia, enfermedades que no ceden, cosas que se pierden, compran cosas nuevas, se les echan a perder, una serie de cosas que la persona ya se cansa, se harta de estar luchando contra todo esto. Y todo esto es también para que se cansen, siempre está enferma y se acabe esa relación y tengan esto. Y otros que van todavía más allá, trabajos para atar la potencia sexual a fin de que, bueno, si no se lo puedo quitar a este hombre o a esta mujer, que no puedan estar juntos por lo menos. Y vienen problemas de todo esto, a veces en el matrimonio, problemas de insomnio, problemas que van rayando ya en la esquizofrenia.
Jesús dice que cuando llega esta mujer sirofenicia, tiene una niña que está poseída. ¿Tendrá la culpa la niña? No lo dice. ¿Tendrá la culpa otra persona? No lo dice. Solamente comenta que estaba una niña con este espíritu impuro. Cuando ella le pide el favor a Jesús, sana a mi niña, libera a mi niña, Jesús se detiene y habla con ella y le dice Jesús, primero hay que alimentar a los hijos. No está bien darle la comida a los perritos antes de alimentar a los hijos. Ciertamente la palabra perro es una palabra ofensiva, y también en el pueblo de Israel todavía tenía una connotación ofensiva más grave que la que nosotros conocemos. Pero también se utilizaba esa palabra para referirse a los extranjeros. Entonces Jesús le está diciendo, eres extranjera, no eres del pueblo de Dios, todavía no eres del pueblo de Dios, todos van a tener su tiempo. Ahorita es el tiempo de los hijos de Dios, del pueblo de Israel. Y Jesús le va a iluminar con la verdad a esta mujer. Y fíjense qué hermoso lo que dice Jesús. Esas intervenciones divinas, extraordinarias, estos milagros, porque una liberación también es un milagro. Los espíritus no pueden estar si no tienen derechos. Que se haga una liberación, nosotros no alcanzamos a ver y a percibir todo lo que Dios hace. Nos espantaríamos si pudiéramos ver todo lo que Dios hace cuando hace una liberación. Nosotros lo decimos y tenemos fe y a veces vemos los efectos, pero solo Dios ve la realidad esa. Pues estas intervenciones divinas extraordinarias como es los exorcismos que Jesús hace, ya ven el endemoniado de Gerasa, nadie le pidió que lo liberara, pero era del pueblo de Israel. Es comida de los hijos, derechos de los hijos. Los milagros son la comida diaria de los hijos de Dios. Y en este momento histórico de Jesús, el pueblo de Dios era el pueblo de los hijos de Dios, en ese momento histórico. Y entonces ella se empieza a pelear dulcemente, pero no un conflicto violento, sino que empieza a hacerle la guerra esta mujer a Jesús desde la fe. Esto ha pasado otras veces. Job también se peleó con Dios, también se va a pelear con el Señor Job. Entonces esto no es la primera vez que sucede. Y así ella va a vencer a Jesús. Jesús se va a dejar vencer, porque hay cosas que al Señor le causan tanta alegría que se brinca las reglas, que Él brinca las reglas y hace los milagros. Por eso es importante analizar qué dijo esta mujer, qué quiso decir, de dónde vino esa expresión de Jesús. Por esto que dijiste, fíjense, por lo que tú dijiste, el demonio salió. Qué importante es lo que dijo esa mujer entonces, pero no es lo mismo que nosotros podemos decir. No es lo mismo, nosotros no podemos ponernos a orar y decirle, Señor, es cierto que los hijos se comen, pero los perritos se comen lo que cae en la mesa de los hijos. Eso no podría ser ya una oración de nosotros. Por eso tenemos que ver cuál es el trasfondo de esta oración que movió a tal grado el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que le estaba diciendo esta mujer? Le estaba diciendo, sé que tu poder es tan grande que bastaría una migaja. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Ni siquiera un esfuerzo de Jesús, una migaja. Sé que tu poder es tan grande que bastaría una migaja de tu poder, un poquito de tu amor. Pero fíjense a dónde va esta mujer, del amor que los hijos desprecian. ¡Wow! ¡Wow! Hoy escuchamos a Salomón. Dios le regaló a Salomón, sin que él se mereciera nada,
le regaló la sabiduría, y con la sabiduría fue el rey más poderoso, más rico que ha habido en el mundo. Lo que tenía él, claro, ahorita hay mucho más comodidades, pero lo que Salomón pudo tener en su tiempo con la sabiduría que Dios le regaló es inigualable. Y al final de su vida lo traicionó a Dios. Somos ingratos nosotros, somos ingratos. Es como cuando al hijo no se le enseña a ser agradecido y luego piensa que es un rey, piensa que todos están obligados a ser. Cuando nosotros no enseñamos a los demás a ser agradecidos, después piensan que es una obligación de nosotros hacer esas cosas. Y es lo mismo que le hizo Salomón a Dios al final de su vida. Se puso a hacer ofrendas a los ídolos de las mujeres, de las esposas que él tenía. Ya anciano hace esto. Qué ingratitud la nuestra. Es lo que dice esta mujer. Lo que ellos desprecian, lo que desprecian los hijos. No te estoy pidiendo deja a tus hijos, deja a los hijos sin comer. No. Lo que ellos no se quieren comer, yo sí quiero. Le traspasa el corazón al Señor. Porque ellos también son sus hijos, solo que todavía no era el tiempo de los paganos. Todavía no era el tiempo de nosotros. Ahorita era el tiempo, el Señor lleva para todo, lleva un tiempo, lleva un ritmo. Y entonces por eso el Señor sonríe y le dice, ¿verdad? Porque no se puede negar el Señor a tanto amor, y no le puede negar el amor a una persona que le está demostrando tanta fe. Por eso esas palabras, vete mujer, por lo que tú dijiste, ya salió el demonio. Y el evangelista lo confirma. La mujer llegó y su hija ya estaba acostada en cama, porque cuando están con problemas de estos no pueden estar en una cama. Ya estaba acostada en cama y dormida, descansando por fin de la opresión que había tenido. Por eso repito, son muy grandes. ¿Qué fue lo que dijo esta mujer? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué es lo que nosotros podemos agarrar para nosotros? Bueno, primero esta mujer pide las cosas con amor, con humildad, con confianza, con fe. Entonces podemos agarrar esos elementos nosotros, esos elementos, y ponerlos en otras palabras diferentes. ¿Por qué? Porque Satanás, ni sus demonios, ni todos los demás que están en el infierno, pueden soportar ni el amor, ni la humildad, ni la confianza, ni la fe. No lo pueden soportar. Tienen que soltar. Soltar, ¿por qué? Porque la fe, la confianza, el amor, la humildad atraen a Dios. Atraen a Dios, como cuando el bebé llora en la cuna. En cuanto el bebé llora en la cuna, la mamá se va inmediatamente a la cuna, se desborda la mamá sobre la cuna, agarra a su bebé, lo carga y lo revisa a ver si tiene algo, a ver si le duele algo. Cuando alguien muestra esto para con Dios, el Señor se derrama y el enemigo se tiene que quitar, tiene que soltar a su presa, porque él no soporta la presencia de Dios, la sola presencia de Dios. Recuerden que el infierno es el único lugar que ellos tienen para refugiarse, porque ahí no se siente en lo absoluto el amor de Dios. Entonces es el lugar donde se refugian de un amor que sienten ellos, que los destruye. Un amor que sienten ellos que los destruye. Por eso es tan importante para nosotros hacer estos actos de total confianza en Dios. Actos de humildad, de fe, de amor a Dios. Esto consuela el corazón de Dios. Consuela el corazón divino, y por eso derrota al enemigo de Dios, derrota a Satanás. ¿Por qué digo que derrota este consuelo que se le da a Dios? ¿Por qué digo que derrota a Satanás? Porque recuerden que Satanás no le interesa que nosotros estemos en el infierno. No es cómo me gustaría que estén todos en el infierno. No. No le importa, no le importamos nosotros, solo que quiere que estemos allá porque es la manera como él puede lastimar el corazón divino. Como eso le dolería a Dios, por eso lo quiere hacer. Entonces, ¿para qué lo hace? Para lastimar el corazón divino, para dolerle el corazón divino. ¿Para qué nos hace sufrir? Para que sufra Dios viéndonos sufrir. Y resulta que aquí llega alguien
y consuela el amor de Dios y le despedaza los planes a Satanás. Porque entonces lo que hizo por tantos años ya se quitó, se hizo polvo, se desapareció. El Señor se siente consolado con el amor de sus hijos. Por eso es tan importante para Él que nosotros perdamos, para el enemigo de Dios es tan importante que perdamos la capacidad de amar. Que perdamos esa capacidad, porque sin amor no nos podemos ofrecer ofrendar a Dios, ni Dios puede venir a nosotros. Entonces, si alguien consuela el corazón divino, le va a echar a perder a Satanás su trabajo y va a hacer que se acerque el corazón de Dios más hacia nosotros. Va a hacer que se acerque. Esto está escrito, esto no es algo que me lo estoy inventando yo. Vayan ustedes al libro del Apocalipsis, capítulo 3, ahí lo van a encontrar, donde dice: estoy a la puerta y llamo. Al final del capítulo ahí está: estoy a la puerta y llamo. El que abra la puerta, el que me abra la puerta, entraré y comeremos, cenaremos con él. Entraré y cenaremos con él. Esto lo van a encontrar allí. Entonces no es algo que no es una bonita imaginación. El Señor quiere entrar, quiere que nosotros le demos entrada a nuestra vida. Pero el consuelo de Dios, para poder consolar el corazón divino, esto va más allá de simplemente hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, mis hijos, implicaría amar a los que nos rodean. No es nada más, pensar: Dios quiere que haga esto, voy a hacer esto. El mandamiento principal es el amor. El que no ama, el que no tiene paciencia con su prójimo, no está cumpliendo los mandamientos. No está cumpliendo los mandamientos. No importa que piense que sí, porque los mandamientos nos deben de llevar al amor. Entonces, es muy importante que no solamente tratar de hacer la voluntad de Dios, sino donarle la vida a Dios para que Dios tome posesión completa de nosotros, completa. Una posesión completa de nosotros, dejarlo reinar en nosotros, dejarlo reinar, para poder llegar todavía más alto a lo que eran los planes divinos antes de que Adán cometiera el pecado original. Esto, lo que se perdió, la pérdida más grande que sufrió el ser humano allí, no fue el paraíso, no fue la inmunidad física que tenía, no fue porque nosotros tenemos un cuerpo desequilibrado, por eso tenemos tantas enfermedades y achaques y tenemos que cuidarlo tanto, y a veces ni cuidándolo nos da resultado. Adán y Eva no tenían este problema. Tenían un cuerpo perfecto que sabía protegerse, que sabía sostenerse, podía mantenerse en salud. Entonces, no solamente esa es la pérdida de Adán. La pérdida más grande de Adán y Eva, es cuando pierden la voluntad de Dios reinando sobre la voluntad humana y dándole vida al ser humano. Y dándole vida al ser humano. Esto que de Jesús va después, con el paso de los años, en muchos años, 1960 y tantos es cuando el señor 50 y tantos empieza a hablarle a Luisa Picarreta y empieza a hablarle acerca de esto que se perdió, lo más grande que se perdió en el paraíso con el pecado original, y que no es hacer la voluntad de Dios, sino tomar vida de la voluntad de Dios para los actos que vamos a realizar. Esa es la obra maestra de Dios. Como una criatura tan imperfecta en comparación con Dios, porque el ser humano es perfectísimo, pero en comparación con Dios es una criatura imperfecta. Como Dios obrando desde una criatura, esto es algo que no es fácil que pueda entrar en nuestra mente. No es fácil que esto pueda entrar, ¿verdad? Yo me atrevería, esto es una apreciación personal, es un ejemplo adaptado a las circunstancias en las que nos encontramos ahorita. Vivir esa voluntad de Dios en nosotros sería como transformarnos en antenas repetidoras de la vida de Jesús. Vean cómo no es hacer la voluntad de Dios, sino que Él toma vida en nosotros. Él toma vida en nosotros.
como le va a decir a Dina Belanger, ¿verdad? Él le va a regalar el don de la divina suplencia, él va a suplirla en la tierra para ofrecerse al Padre en dolor, en sufrimientos, y para que ella lo supla en el cielo. Y es una serie de cosas así muy impresionantes, Conchita Cabrera de Armida con la encarnación mística, que son cosas que se parecen, pero no lo son. No lo son. Esto va hacia lo que le enseña Jesús a Luisa, va hacia la voluntad. Y de la voluntad es donde nacen los actos. Se procesan en la mente, pero se concretan en la voluntad. La voluntad es la decisión que nosotros tomamos. Es donde se concretiza todo absolutamente. Entonces, por los méritos de Jesús, a través de nuestro bautismo, nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros no vamos a pedirle a Dios migajas como esta mujer griega. No le vamos a pedir migajas. En aquel tiempo sí tocaba hacer eso, porque todavía no nos tocaba a los que no éramos del pueblo de Israel pasar a formar parte del pueblo de Dios, formar un pueblo, el pueblo de Dios. Entonces ella le tuvo que pedir las migajas. Nosotros no. Por eso nosotros no deberíamos de andar pidiendo que nos solucione un problemita. Es que no debemos pedir migajas. ¿Sus hijos les piden migajas a ustedes? ¿Sus hijos les piden migajas? No les piden migajas. Dios no está esperando que nosotros le pidamos migajas. Y es lo único que pedimos, que nos solucione un problemita, que paguemos la renta de este mes, que podamos tener esto. Los hijos no piden migajas, el hijo pide pan. El hijo pide el pan completo, pide carne y pide postre. Pide de todo el hijo, pide de todo. Nuestro buen Dios también quiere que nosotros empecemos a portarnos como hijos, por lo menos, ya no hablando del don de la divina voluntad, sino ya por lo menos empezar a comportarnos como hijos y empezar a pedir aquello de lo que Él nos ha dado derecho, que es muchísimo más grande que solucionar los pequeños problemas que tenemos en este mundo. Nosotros podemos pedir el perdón de los pecados. Esta mujer griega no podía hacer eso, todavía no. Hasta que Jesús se entregara en la cruz por todos. Todavía no. Israel sí, porque era el pueblo de Dios, pero ella todavía no. Nosotros que ya nacimos en el pueblo de Dios a través del bautismo, pedimos el perdón de los pecados y nos es concedido a través de un sacramento. Nosotros pedimos comer a Dios. Quiero comerme a Dios. Es demasiado eso. Si nos sentáramos un poquito a analizar, es demasiado. Es demasiado eso, que Dios haya querido ser nuestro mismo alimento. Quiero recibir gracias y dones del Espíritu Santo. Oh, pero esos son del Espíritu Santo. Sí, pero yo les quiero, yo soy el Hijo. Entonces, como a mí me adoptaron y soy el Hijo, entonces pues yo quiero. Y el papá pues va a dar. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere dar. Lo que es de ustedes es de sus hijos. Lo quieren, es más, lo construyeron para sus hijos. Ustedes no construyeron la casa para ustedes, construyeron casa para sus hijos, aunque es de ustedes, pero la construyeron para ellos, para ellos. Entonces, así también nuestro buen Dios, todo esto nos lo quiere tener, y nosotros recibimos las gracias del Espíritu Santo en forma de vida, en el bautismo, y como fuerza en la confirmación, porque Él nos quiere dar esto. Fíjense lo que nosotros podemos pedir. No solamente voy a pedir, Señor, quiero que mi mamá me quiera. No, vamos a pedir algo mucho más grande, que sería ilógico para una criatura si no fuera por el amor de Dios que nos ha adoptado. Te pido tu corazón, Señor. Ándele, no pide un corazón humano. Quiere el corazón divino, pero es hijo. Y nosotros nos hemos pasado si nosotros pidiéramos esto, todo lo demás que piden llegaría como añadidura. Pero nos hemos pasado pidiendo las añadiduras. Y el que pide migajas, migajas come. Eso pides, eso te da, porque eso estás pidiendo. Él te quiere dar muchas cosas más, pero tú pides migajas, ándele pues, tenga las migajas que está pidiendo. Por eso es tan importante cambiar nuestra manera de pensar y de estar delante de Dios.
¿Y por qué el enemigo puede tanto contra nosotros si a nosotros nos ama tanto Dios? ¿Por qué el enemigo de Dios puede tanto contra nosotros? Porque a él le sobran derechos y a nosotros nos falta amor, nos falta confianza, nos falta fe. Y eso hace que los derechos que Satanás tenga parezcan poderosos, muy grandes. Daños que parecieran irrompibles, que pasan días, semanas, meses, a veces años. Exorcistas de Roma se avientan años para terminar el exorcismo de una persona. ¿Por qué tan grande? ¿Por qué tan grande? Pareciera como si fuera más grande que Dios. Nunca. Pero el enemigo tiene derechos que se ven exagerados porque a nosotros nos falta fe, nos falta amor, nos falta confianza, nos falta humildad, etcétera. Es difícil caminar con todas las cadenas que se han ido formando a lo largo de nuestra vida, con nuestras imprudencias, con nuestras confianzas en nosotros, no en Dios. Cuando tenemos demasiado confianza en nosotros y hemos ido cometiendo errores y nosotros nos hemos ido esclavizando. Los pecados van haciendo cada vez más gruesos los daños y las personas empezaron ya no solamente a hacer un daño, sino a hacer un daño y luego encima ponerle otro y encima ponerle otro y encima ponerle otro y luego los empezaron como a atar esos daños y por eso empezaron a crecer en fuerza. Antes una oración sencilla y se rompían los daños. Ahora hay que golpear por aquí, que golpear por acá, romper derechos, arrancarle cosas al enemigo y se debilita aquello y se desbarata. Pero pues la culpa la tenemos nosotros. No es falta de poder divino, no es falta de poder divino. Nosotros hemos hecho que la fuerza del enemigo crezca. ¿Por qué? Porque si vamos a misa, si a veces rezamos, si estamos a veces con Dios, pero no hemos dejado el pecado. Y el pecado hace que se envalentone el enemigo. Y por eso hay liberaciones y grita, es mío, me pertenece. Cuando grita me pertenece es porque tiene derechos. Por eso puede gritar me pertenece, tengo derechos, por lo tanto es mío. El Señor le rompe todos esos derechos, destruye todos esos derechos, pero a veces se fueron aumentando, maldición sobre maldición, sobre maldición, sobre maldición, y cada vez que el papá se emborrachaba maldecía, cada vez que la mamá se enojaba maldecía, maldición sobre maldición, sobre maldición, y se va haciendo la cadena cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y la gente quiere que se rece una Ave María y se acabe todo. Pues es que se aumentó la fuerza y a nosotros se nos bajaron las pilas en la oración y ahora ese es el gran problema que tenemos. Por eso hay enfermedades que son capaces de sostenerse y va la persona a una misa de sanación y ve que sanan unos bien rápido, unos que ni siquiera vienen a misa y si sanaron y esta persona que le echa tantas ganas, que tiene tantos años, que tiene tanto tiempo luchando y parece que no sana nada. Sí, cada vez que va los daños son más débiles, pero estos son como una telaraña. Imaginen si viéramos una telaraña así grande y llegamos y cortamos un hilo, ¿se nota la debilidad? No. Cortamos otro hilo, ¿se nota la debilidad? No. Hasta que se cortan muchos hilos, empieza a notarse más la debilidad. Cuando se corta un hilito, ya es más débil, aunque no se nota, ya es más débil. De ahí la necesidad de la paciencia para la liberación. Paciencia, porque todos quisiéramos ser liberados inmediatamente. Bueno, hay que trabajar entonces la humildad, el amor, hay que trabajarlo, la fe. Hay que empezar a trabajar todos esos elementos que sabemos que le gustan a nuestro buen Dios. Trabajarlo, ser el consuelo divino. Porque si yo trabajo y me esfuerzo por ser el consuelo de Dios, un lugar donde descanse Él va a ser mi consuelo. ¿Se imaginan? Cuando una persona se desprende de lo humano para poder poner en Dios solo su consuelo, Dios se convierte en consuelo de esa persona. Y para consuelito, imagínense lo que Dios puede hacer en un alma, lo que Dios puede hacer en una persona, lo que Dios puede hacer.
Cuando Jesús jugaba con Luisa Picarreta y de repente la tomaba, se la llevaba en cuerpo y alma hasta el cielo. Se la llevó una vez hasta el cielo y la presenta en todo el cielo. Claro, ella desde adolescente quedó enferma y desde adolescente quedó tirada en cama y duró muchísimos años porque así era conveniente para los planes de Dios. Entonces fue una cruz muy, muy pesada la que llevó ella, siempre en unas situaciones muy especiales que ahorita sería mucho tratar de abundar en ello. Y entonces Jesús la llevó una vez al cielo y le dice a todos, dice ella, que junta a todos los ángeles y a todos los santos del cielo, vengan, les dice a todos, vengan, miren la cruz que ella soporta por amor a mí. Y dice ella, bueno, pues yo veía una cruz muy grande, dice, pero hizo Jesús que me diera vergüenza delante de todos estar diciendo eso, y yo quería que no estuviera, y él, vengan, miren la cruz que soporta mi hija por amor a mí. Dice que estaba Jesús felicísimo. Si nos llevara a nosotros, sacaría una así, de la que siempre nos quejamos, una así de la que siempre nos quejamos. Y la gran diferencia, cuando alguien es el consuelo de Dios, Dios es el consuelo de esa persona. Cuando esa persona, claro, para entender esto se ocupan un chorro de cosas. Cuando Jesús le va a regalar a Luisa Picarreta, vean, con esto quiero terminar, porque es muy hermoso. Cuando Jesús le dice a Luisa Picarreta que le va a regalar el matrimonio místico, pero también le va a regalar la crucifixión mística. Entonces dice, te voy a crucificar para que estés conmigo. Y entonces ella se emociona, se prepara. Entonces dice, llega el día en que Jesús la iba a crucificar y Jesús se aparece, traía una cruz y dice Jesús, creo que la cruz está muy grande, mejor después. Y ella, no, de una vez, y se va Jesús. Y al rato, ya después de días regresa otra vez Jesús y ya trae otra cruz y creo que los clavos no son los adecuados. Creo, Jesús, ya, por favor, yo ya quiero estar unida a ti, por favor, vamos a unirnos en el sufrimiento. Y total, hasta que logra hacer que Jesús la ponga en la cruz, luego le pone Jesús el clavo, nomás le pone el clavo y voltea y le dice, ¿te duele? Es que el Señor no quiere que nos duela nada, pero ya hemos caído demasiado. Ya nos raspamos. Si tú le quieres lavar una raspada a tu hijo, no puedes lavarle esa raspada sin que le duela, aunque te duela más a ti lo que le está doliendo. Vas a tener que limpiarle. Es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. ¿Queremos estar con Él? Bien, el Señor puede hacer maravillas, pero tiene que limpiarnos, tiene que purificarnos. Y si nosotros nos convertimos en el consuelo de Él, cuánto cuidado de parte de nuestro buen Dios. Pero ya no tendríamos que tener vida para nosotros mismos, ya no tendríamos que tener vida. Cuando Luisa Picarreta, Jesús le permitía ver los demonios, ya cuando le regala el don de la divina voluntad, como ella ya no hacía su voluntad humana, entonces los demonios ya no podían hacer nada. Entonces estaban a un lado de la cama y se peleaban como perros entre ellos y se aventaban y todo y enojadísimos. Y voltea y dice, no sé qué hacen aquí. ¿Pueden ustedes tentar la voluntad de Dios? No, yo no hago mi voluntad, ya no tienen nada que hacer aquí. Pobrecitos de ustedes. Pues sí, si hacemos nuestra voluntad, Satanás tiene donde atacarnos. Solo se hace la voluntad de Dios y desde la voluntad de Dios ya perdió, ya no tiene nada que hacer. Y es como si anduviera en el panteón. ¿Qué haría Satanás en el panteón? Nada. Sería tonto porque ahí ya no hay nada que hacer. Ya los que están ahí ya están juzgados. Ya no puede hacer ahí absolutamente nada. Pidamos a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de empezar a tratar de que nuestra vida vaya más hacia Dios, sea más de Él. Que entendamos que eso nos conviene a nosotros. No estás perdiendo, estás ganando. No vas a perder, vas a ganar. Cuando sueltes, mientras más sueltes, más espacio le das para que te dé Él. El día que nos vaciemos completamente de nosotros para llenarnos enteramente de Él, va a cambiar absoluta y radicalmente nuestra vida. El sentido del sufrimiento y de la salud, de la felicidad y de la tristeza, todo va a cambiar completa, absoluta y radicalmente.
Por eso que el Señor nos ayude hoy a entender, y hoy que estamos en el marco de estas fiestas patronales de la Virgen de Lourdes, y que también es ese día es el Día de los Enfermos, bueno, pues que nos ayude a entender nuestra enfermedad y convertir nuestra enfermedad en un lugar de reposo para Jesús. Convertirlo, eso no es fácil. Hay que renunciar a nosotros mismos, pero que nos ayude Él, que nos ayude Él. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.